Bienvenidos a la lección número 9 de los primarios. Ya vamos nosotros terminamos la historia de Daniel y ahora pasamos a las historias del Nuevo Testamento, donde nosotros vamos a poder comprender para esta lección de la historia, vamos a hablar la historia del apóstol, del Juan, el profeta Juan, el primo de Jesús. Podemos utilizar las libros de láminas para poderlos utilizar, algún papel para poder explicar. Esta lección es muy importante porque tenemos que hablar quién era Juan el Bautista y también hablar del bautismo. Pero vamos a empezar la clase. Estamos en el amor de la comunidad, donde somos miembros de la familia de Dios, donde tenemos que participar. Vamos a ver algunas características del apóstol, de Juan el Bautista y primo de Jesús. Vamos a ver en dos puntos importantes. Vamos a ver quién era él. Los niños tienen que saber, porque muchos de los niños de primarios no tenían ellos idea de quién era Juan, ¿verdad? No han tenido, quizás por la pandemia, no han podido aprender mucho acerca de Juan y ver algunas de sus características, sobre todo acerca del bautismo. Para eso vamos a utilizar este diagrama donde los niños vamos a preguntarles antes y después de la lección, porque los niños necesitan escuchar la historia, quién era Juan el Bautista, cuáles eran las características positivas y las características negativas que tenía Juan. Entonces es bien importante porque entendemos que los niños deben conocer, o por lo menos haber escuchado en la semana y estudiado con sus padres, haber estudiado acerca de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. Así que es bien importante que en esta lección enfaticemos cuáles eran las características de ellos, de Juan. También podemos hablar sobre los niños, sobre los diferentes tipos de bautismo que existe. El bautismo de aspersión, que es donde en la Iglesia Católica se bautizan a los bebés, se les echa agua en la cabeza. Ese es el bautismo por aspersión, y el bautismo por inmersión, que es el que la Biblia dice, donde hay un pequeño bautisterio, donde la persona se sumerge completamente. ¿Cuál de estos dos bautismos son bien importantes que nosotros podamos desarrollar con los niños, ¿verdad? Vamos a hablar. Jesús dijo que en Mateo 11, del 11 al 15, que no había nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista. Eso es bien importante considerarlo. En realidad Juan el Bautista fue grande. Él nació para ser diferente. Comía diferente, se vestía diferente, predicaba diferente, vivía diferente. Era una persona importantísima y tuvo un ministerio muy diferente de los otros ministerios que hemos podido ver. Vamos a ver un poco acerca de Juan. Juan enseñó que Jesús es el único ingrediente para todas las recetas de la vida. Su mensaje fue que la gente reconociera que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otro caso, él fue llamado para anunciar que Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Juan fue el primer discípulo de Cristo, aunque él nunca pidió ningún título, ninguna posición. Él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, porque su iglesia, interesante, a diferencia de los otros profetas que hemos estudiado, los otros profetas iban a predicar a la gente. Juan es uno de los discípulos que la gente venía a Juan por su manera de predicar, de enseñar, de corregir. Era algo muy diferente de lo que lo hacían los fariseos y saduceos y sacerdotes. Así que podemos darnos cuenta acerca de eso. Juan, como te digo, el desierto es un lugar muy silencioso, pero Juan rompió el silencio del desierto con su voz, su mensaje y sus exhortaciones. Y Juan trajo vida al desierto porque la gente dejó las ciudades, dejó la sinagoga, dejó el templo para ir a escuchar la palabra de Dios, el mensaje que Dios tenía para ellos. Ahora, también otra característica importante es que Juan, por espacio de 400 años,
no se había escuchado la voz de Dios a través de un profeta. El último profeta fue posiblemente Malaquías. Así que Dios les dio 400 años para que el pueblo estudiara las profecías porque ya Jesús tenía que venir a esta tierra. De repente, en ese silencio de 400 años, se escucha la voz de Juan, quien él empieza a predicar con gran vigor. Y entonces le preguntaban de quién era él, y él decía que él no era el más importante porque el que venía después de él iba a ser el Cristo, el Mesías, ¿verdad? Él decía, el que viene es más importante que yo, no dijo el nombre, porque Juan y Jesús eran primos. Su madre María era prima de Elizabeth. Y entonces ellos no se habían separado desde el nacimiento para que la gente no pensara que ellos se habían puesto de acuerdo en hacer una gran trampa. Así que ninguno de ellos se conocía, pero la única vez que se conocieron era cuando Jesús estaba en el vientre de su madre y Elizabeth estaba a punto de dar a luz a Jesús. O sea que aproximadamente Juan tendría 34 años y Jesús tendría, no, 31 años y Jesús tendría 30. Pero él se consideraba que no era ni siquiera digno de desatarse la correa de calzado. En otras palabras, yo vengo a ser su esclavo, su siervo de ese Jesús. Ahora, todo lo que encontramos en la biografía de Juan nos da la seguridad de que tenía plena conciencia de que él era la persona que iba a anunciar que Jesús venía. Entonces tenía una plena conciencia de la condición del pueblo. O sea, él, aparte de su condición, Juan, el Bautista se vestía con ropas diferentes. Su vestido era de pelo de camello, tenía un cinto de cuero, comía langostas y miel silvestre. Las langostas eran unas frutas, unas vainas. Por lo tanto, Juan no tenía ropas brillantes como lo de los fariseos, saduceos y sacerdotes. Su ropa era sencilla porque no era que la gente tenía que seguirlo por su apariencia, sino que era por su mensaje que él tenía. Ahora, sabemos que el pueblo judío era un pueblo muy difícil, un pueblo que estaba muy lejos de Dios, seguían tradiciones humanas, estaban divididos, eran orgullosos porque no querían que otros pueblos conocieran de Dios y aparte tenían reglas muy rígidas. Así que Juan fue un discípulo muy atípico. Él no fue a buscar las ovejas, la gente venía a él. O sea, él no iba a buscar a la gente como el Pablo, como otros. La gente tenía que venir a buscarlo a él. Por lo tanto, él era el pastor y las ovejas venían hacia Juan, que era una técnica nueva, ¿verdad? Porque siempre hemos visto que Jonás fue a Nínive, Daniel fue a Babilonia, pero en cambio él era una persona que la gente venía a buscarlo. El pueblo judío era como un árbol sin fruto, o sea que ellos no se encerraban entre ellos mismos y entonces no producían un fruto, no compartían el mensaje de Dios a todas las naciones que los rodeaban. Eran muy centrados en ellos mismos. En una oportunidad, que es la parte de la historia que nosotros vamos a desarrollar, Jesús llega y entonces le dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús entra al agua para ser bautizado y Juan le dice, look my finger, no, mira mis dedos, no, tú me tienes que bautizar a mí, yo cómo te voy a bautizar a ti. Y Jesús le dice, tienes que bautizarme para que se cumplan las profecías, me dice, ¿no? Ahora, el bautismo que practica Juan es el de la inmersión. El de la aspersión es un invento que no está bíblicamente. Así que Jesús fue sumergido todo su cuerpo en las aguas del Jordán. Entonces hubo una voz en el cielo que le escuchó Jesús y le escuchó Juan, dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y Juan sabía todo lo que era sobre Cristo. Juan sabía que Jesús tenía que realmente, era el Cordero de Dios que venía a morir por el pecado de la humanidad.
Así que cuando él predica de Cristo y llega a Jesús y lo bautiza por inmersión, lo sumerge en el agua. Esa diferencia tenemos que mostrar a nuestros niños hoy día, que necesitan ellos comprender la misión, cómo era el bautismo, porque hoy día se ha creado, mucho tiempo atrás, muchos siglos atrás, se ha creado el bautismo por aspersión y bautizar bebés. Juan nunca bautizó un bebé. Juan bautizó personas que ya podían tomar una decisión de seguir a Dios o no. Cuando cuando Jesús ya empieza su ministerio, Juan se comienza a concluir que su misión ya había sido cumplida, ya cumplió su misión, y entonces él ahora tenía que dejar el lugar para que Jesús empezara su ministerio. Entonces, cuando le preguntan a sus discípulos qué es lo que pasa, y él dice, es necesario que Jesús crezca y yo baje mi fama. O sea, él no se dio por como un líder resentido, que no, que yo soy antiguo, que yo vine primero, que me tienen que dar importancia. No, él simplemente dice que él crezca y yo voy a menguar. Ahora, todos sabemos quién era Cristo, sabemos que Juan lo presenta como el Cordero de Dios, por lo tanto Jesús era el sacrificio para derramar su sangre para nosotros morir. Ahora, Jesús, tristemente Juan el Bautista muere, entonces Jesús dice que entre los que han nacido de mujer en la tierra, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. O sea que él era una persona muy humilde, una persona que nació para ser diferente, predicaba diferente, se vestía diferente, comía diferente, enseñaba diferente, corregía diferente. Era una persona, un líder diferente, ¿no es cierto? Él supo reconocer y Jesús lo reconoce como el más grande entre, entre los discípulos. Ahora, todos los que aceptan a Jesús como el Mesías ocupan el lugar de Juan, pues somos llamados a ser diferentes y reciben una misión. La misión es que anunciemos que Jesús viene por segunda vez. Juan anuncia que Jesús venía por primera vez y que iba a morir por nosotros en la cruz. Pero ya no lo vamos, ahora nosotros no lo presentamos a Jesús como una víctima, sino lo presentamos como Rey y Señor. Resta saber también que nosotros tenemos que salir de la comunidad, que la gente venga a nosotros con un sincero arrepentimiento, con la gratitud, pero tenemos que reconocer que la gente tiene que aceptar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y es nuestro Salvador. Ahora, también hay que entender que Juan sabía que Jesús tenía que morir en la cruz, por lo tanto, el mensaje de salvación era un mensaje para todos nosotros, ¿no? Importante. Ahora, sabía también Juan que Jesús, el Cristo, tenía que venir y él sabía que era la opción para vencer el veneno del pecado, ¿no? El mensaje de Juan apunta hacia la gracia que Dios nos brinda, con marca de esperanzas. El Calvario no es un lugar de muerte, es un lugar de vida para nosotros. Juan sabía que él tenía que realmente dar énfasis a que iba a venir Jesús y él comenzó a hacer correcciones. Le decía, dejen de robar. Inclusive hasta el rey Herodes le dijo, no debes estar con esa mujer que es tu cuñada y tu hermano está vivo, y ella es la esposa de tu hermano, ¿cómo tú le has podido quitar? ¿No es cierto? Juan era una persona que realmente sí decía las cosas como tenían que ser, porque en realidad era un líder excelente, por excelencia. Él no le tenía miedo al rey, él sabía que lo que estaba haciendo era correcto, porque él estaba predicando no solamente el Mesías, sino hacía correcciones. Entonces, cuando el rey Herodes le quita la esposa a su hermano, el único líder que le dice al rey, tú estás en pecado, no puedes, estás en pecado ante el pueblo de Dios, tú no puedes estar con tu cuñada, fue Juan el Bautista. El resto de los discípulos, de los sacerdotes y fariseos, ni tocaban ese tema porque no querían ningún problema con el rey Herodes, y Juan, tristemente, el rey Herodes lo reconocía como una persona importante, pero él, tristemente, en una fiesta mandó decapitar a Juan el Bautista. Una historia muy triste que la vamos a estudiar más adelante cuando tú estés en la clase de los menores.
Eh, en esta lección tenemos que enfatizar quién era Juan, o sea, qué cualidades tenía. Era una persona llamada a ser diferente. Hoy día nosotros somos llamados a ser diferentes. La gente ve en nosotros esa diferencia. Diferencia en el comer, diferencia en el beber, diferencia en el vestir, diferencia en el predicar. Somos una iglesia diferente, no somos como las otras iglesias. Pero no importa lo que las otras personas piensen, tú tienes que ser una persona diferente porque imitas a Cristo. Ahora, y lo importante también es que Juan aceptó su llamado. Cuando aparece Jesús, él sabe que ya Jesús iba a llevar toda la atención del pueblo porque iba a sanar, iba a enseñar, iba a morir por nosotros en la cruz. Pero a él no le importó, no estaba celoso, no le deseó la muerte, no dijo, no, que a mí no me consideran, yo estoy anunciando que Jesús viene, no hizo ningún reclamo, simplemente hizo lo que tenía que hacer y cuando tuvo dudas fue y le preguntó a Jesús si realmente él era el Mesías. Pero en esta lección se enfatiza el bautismo. Es una buena elección que Juan predicaba, pero hubo una persona que aceptó, pidió el bautismo y fue Jesús. Entonces Juan dice, no, 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 look my finger, no, 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 look my finger, no, 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 porque le dice, yo, Juan, merezco que tú me bautices, yo soy pecador. Tú no has cometido ningún pecado. En realidad Jesús nunca cometió un pecado, pero simplemente Jesús le dice que es para que se cumplan las profecías y para que sea un ejemplo para los cristianos. Así que si tú piensas bautizarte, estás tomando una buena decisión, pero recuerda que el bautismo de Juan era el bautismo por inmersión. Y eso es lo que nosotros necesitamos comprender, entender, darnos cuenta, ¿no es cierto?, de la importancia que se tiene en cuanto al mensaje de Juan. Echar un poquito de agua en la cabeza de un niño no es el bautismo que Juan tenía. Juan no bautizó bebés porque no pueden tomar una decisión de aceptar a Jesús. Así que las personas que se deben bautizar son personas que realmente necesitan tener fe, confianza en Dios, necesitan predicar y aceptar a Cristo como su Salvador personal. La historia de Juan es una historia muy interesante, muy importante que nosotros podemos estudiar. Hemos podido nosotros también ver que podemos ahora desarrollar las hojas que nosotros hemos visto. El bautismo fue por aspersión, el bautismo por inmersión, para que los niños sepan esa diferencia y sepan qué bautismo es el correcto. El de aspersión no es algo bíblico, no se practicaba en el tiempo de Juan, la persona era sumergida en el agua. Por lo tanto, el bautismo por inmersión, podemos ver las características positivas, las características negativas que tenía Juan, pero Juan tenía características más positivas que negativas, ¿no? Pero un momento él sabía que Jesús era el Mesías y que iba a ocupar el lugar principal. Muy interesante esta historia que podemos nosotros dialogar con los niños, que hoy somos llamados a ser como Juan el Bautista. En el pasado, Juan el Bautista predicaba que Cristo viene, que el Mesías viene, el Cordero viene porque venía a morir por nosotros. Ahora nosotros somos llamados a predicar que Jesús viene por segunda vez para llevar a su pueblo al cielo. Así que no, en la vida de Juan es un ejemplo, porque Juan murió decapitado. El rey Herodes le mandó cortar la cabeza a pedido de la hija de Herodías, que le dice que tiene que entregarle la cabeza de Juan en un plato porque él hizo esa promesa. Entonces el rey Herodes no le quedó otra que mandar cumplir su palabra y le cortó la cabeza al profeta. En la historia de Juan el Bautista es un ejemplo de cómo un cristiano, una persona usada por Dios, puede tener un final triste. ¿No es cierto? El mundo nunca se olvidaría, el rey Herodes nunca se olvidaría de la experiencia que tuvo con Juan el Bautista. Y muchas personas cuando estaban en las cárceles, como Juan, recordaban la historia de Juan que él murió él murió sin protestar, aceptando que ya había cumplido su misión. Y es probable que Juan el Bautista, cuando Jesús resucita a Juan el Bautista y se lo vaya a llevar al cielo. Esa es una teoría que a mí me gusta pensar, que cuando Jesús sube al cielo después de su muerte y su resurrección, se lleva a Juan el Bautista. Que Dios nos ayude a comprender más las historias de la Biblia y podamos aceptar el llamado de ser como Juan el Bautista. Nos vemos hasta la próxima oportunidad.